Bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendecimos tu precioso nombre, te damos toda la gloria, toda el honor, toda la honra, toda la majestad es tuya, Padre. Nosotros somos tuyos, eterno Rey. Hoy en esta hora, Señor, venimos levantando, Señor, un clamor, venimos levantando oración, Dios mío, a favor de cada uno de tus hijos, de todos los que se van a conectar, Padre, que tú sabes cuáles son sus situaciones, tú sabes cuáles son los anhelos de su corazón. Hoy te venimos presentando, Dios mío, todo lo que somos y representamos cada uno de nosotros, levantando vallado de ángeles, Señor, alrededor de cada uno de nosotros, fuego consumidor, Padre, ante todas las fuerzas malignas que nos oprimen, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy en esta hora te pedimos, Dios eterno, sabiduría, revelación, entendimiento, conocimiento y revelación de tu palabra, Altísimo Jesús, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, de esta clase que vamos a impartir. Señor, te pedimos que limpie toda la red de internet, que limpies, Altísimo Salvador, y quites toda distracción y toda situación adversa que quiera impedir, Señor, Padre, que esta clase cumpla su propósito en el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros la semana pasada, las últimas 2 semanas que nos reunimos, estuvimos hablando del capítulo de la esquizofrenia. Se grabó completamente. Nosotros pudimos identificar que hemos sido atacados por esos espíritus esquizoides, por esos espíritus esquizofrénicos a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros generalmente hablamos de cuando nos llega a la mente una esquizofrenia. Una esquizofrenia es una persona ya fuera de sí, que ha perdido el control de su mente, que está totalmente desquiciada bajo medicamentos, etcétera, etcétera. Esa es la imagen que nos llega a la mente. Pero nosotros en ese capítulo pudimos ver ya para hacer una recapitulación y entrar en los contextos de la clase anterior, para conectarnos. Vimos que tiene dos fundamentos, dos troncos fundamentales que se ramifican entre las diferentes situaciones espirituales. La esquizofrenia tiene un trasfondo espiritual, una raíz espiritual muy fuerte. Y decíamos que su real origen viene a causa del rechazo y de la rebeldía. Son dos entidades de la cual o dos situaciones de nuestra alma que adquieren al paso de nuestra infancia, desde el vientre. Sabemos que el rechazo entra aún desde el vientre de la madre cuando la persona no quiere al bebé, cuando la persona niega el fruto de su vientre. Entonces entra ese espíritu de rechazo porque nosotros mismos como padres le damos la legalidad. Pudimos ver también que a causa de ese rechazo, entonces se crea un espíritu rebelde que va a afianzar el espíritu de rechazo, y el espíritu de rechazo afianza lo que es la rebeldía en la persona y lo lleva a manifestar ciertas características en su carácter, que es lo que le van a formar su personalidad. Y eh, pudimos ver que la personalidad verdadera está enclaustrada aquí, encerrada. Aquí podemos ver esa imagen. Esa fue la imagen que les dije que tomaran la captura de pantalla. Eso es un esquema de todo lo que es la esquizofrenia y todas sus ramificaciones y las cualidades que tiene una persona. Y pudimos ver que todos hemos sido atacados en cierto modo por estos espíritus esquizoides y que no hemos llegado a la paranoia porque cuando conocemos a Cristo,
nos fundamentamos en esa palabra y se va limpiando, o sea, vamos saliendo del rechazo, por eso es que trabajamos con la sanidad interior, porque vamos trabajando lo que es el rechazo y vamos a ir identificando esos procesos de rebeldía, de rebelión y de dónde salen y por qué salen. Porque de ahí se adhieren y se derivan otras características de nuestra personalidad que nos va a dar al traste con la locura. Si nosotros permitimos que todo esto se afiance en nosotros, ahí sí podemos llegar a que la esquizofrenia, que esos espíritus esquizoides, entonces cumplan su propósito y es llevar a la persona a la locura. Entonces les sugiero que busquen el capítulo de la esquizofrenia en YouTube, que está la esquizofrenia 1 y 2. Está en una parte, la primera parte y la segunda parte, eh, para que la vean. Y noten e identifiquen todas las características de una persona que está siendo atacada por los espíritus de esquizofrenia. ¿Ven? Entonces, nosotros vamos a entrar en el capítulo 22, enfrentando problemas y preguntas. Recuerden que este libro es de autoliberación, de autoconocimiento y autoliberación. Y le va a enseñar a que después que usted sea libre, entonces pueda libertar a otros. Porque sin el conocimiento de cómo hacer las cosas, no podemos ir a ningún lado. Entonces, a medida que nosotros vamos renovando nuestro entendimiento, como dice la palabra, pues estos velos de ignorancia son quitados y podemos manejar ciertas situaciones de la mejor manera para que el Señor se glorifique. Porque si tampoco lo sabemos hacer, pues tampoco vamos a tener buenos resultados ni el resultado que esperamos. Entonces, nosotros entrando en este capítulo, el capítulo 22, enfrentando los problemas y preguntas, vamos a leer unas cuantas páginas, que ya solamente nos quedan 2 capítulos para concluir. Entonces, comenzamos a leer. Si hay alguien también que me quiera ayudar a leer, dice, hay algunas cosas sobre los demonios y la liberación en las que no es muy sabio ser dogmático. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una creencia, una doctrina. Cuando tú tienes un dogma, tú estás con una preconcepción de las cosas para tú hacerlas. Entonces, el que va a trabajar con la liberación y que va a trabajar sobre estos temas, no puede ir, tiene que ir con la mentalidad abierta, no con su creencia totalmente. Igualmente, nosotros dijimos y sabemos que cada una de estas actitudes del paciente esquizofrénico, de la persona esquizofrénica, hay espíritus que se afianzan allí y provocan que esa situación de esa persona empeore si Cristo no llega a tiempo. ¿Okay? También hay algunas preguntas para las cuales no se pueden encontrar respuestas completas. Hay diferencias honestas de opinión entre personas que son autoridades reconocidas en este campo. En lugar de ignorar por entero estos problemas y preguntas, mencionaré varios que son muy notorios a mi propio pensamiento y haré algunos comentarios. ¿Verdad? O sea, el autor está recalcando que eso es su opinión personal. O sea, hay diferentes conceptos que tienen sobre estos temas. Y no por eso vamos a discutir ni a discutirle a la otra persona que eso no es así. Bien. ¿Somos menos efectivos que Jesús? Es la primera pregunta que él se plantea. Se puede sostener, y lo creo correctamente, así. En el Nuevo Testamento, vamos a subrayar aquí para que sepan por dónde voy. Vamos a subrayar y a pintar. Entonces dice, se puede sostener, la pregunta es, ¿somos menos efectivos que Jesús? Se puede sostener, y lo creo correctamente así, que el Nuevo Testamento demuestra que Jesús liberó a quienes tenían espíritus demoníacos con una autoridad mayor y una prontitud más grande que la que se ve hoy. Eso es así.
Eso es así. Entonces, no de la que se ven, gloria a Dios. No retrocedamos de este ministerio porque no lo hagamos de manera perfecta, ni esperemos hasta cuando podamos seguir exactamente el ejemplo del Señor. Eso sería como la persona que sin saber nada decide no entrar sin saber nadar, decide no entrar al agua, sino hasta cuando lo pueda hacer como un campeón olímpico. He visto lo que creo que podría ser un error serio en esta área. Cuando los resultados no son inmediatos, algunos declaran con mucha suficiencia y mucho conocimiento que todo es cuestión de fe. En consecuencia, hace como una práctica de rutina ordenar a los demonios que salgan de una persona, descansan en fe, pero que esto ya se cumplió. Descansan en fe que ya ocurrió la liberación. Cuando una persona no es liberada como consecuencia de esto, que se le llama fe, entonces se debe admitir que algo salió mal. Si todo sucede por fe, vamos a ver. Al que cree todo es posible y todo depende de tu fe. Entonces, si tú no creíste, no vas a recibir. Algunas personas, por ejemplo, dice, eso depende de tu fe cuando estamos orando por sanidad, pero el problema está en la limitación que tenemos nosotros, pero porque obvio que no va a ser porque Jesús no tiene poder. ¿O dónde está la falta? ¿Dónde está la ineficiencia? ¿Dónde está lo que salió mal? Entonces hay que ubicar el por qué o Dios no estaba ahí o pasó algo, ¿sí? ¿Por qué no surgió el efecto? El que nosotros de una primera vez, de una sentada, le demos una orden a ese espíritu inmundo, sal de ella y ese espíritu no sale o vuelve y entra. Hemos visto en todos los estudios que hemos hecho que depende mucho de las puertas que tenga abierta la persona, de las causas, situaciones generacionales, y hemos visto un sinnúmero del por qué: falta de perdón y otros sinnúmero de situaciones que afectan o impiden que la persona mantenga su liberación, aparte de que no se le enseña cómo mantenerse libre. ¿Ok? Que eso es otra cosa. Entonces usted va a estar todo el tiempo eh, ministrándole a una persona liberación y la persona vuelve a las 3 semanas con sus mismos pichones, porque la persona es responsabilidad de ella mantener su liberación, pero también hay que enseñarle cómo mantenerse libre. A lo primero sí va a coger lucha y hemos visto que también hay liberaciones que se efectúan de una sola vez, de la primera vez. Dios lo libera, el Espíritu Santo lo libera, pero hay otras veces que han durado hasta un año ministrándole liberación a esa persona. También tiene que ver la disponibilidad que tenga la persona en ser libre. Hay personas que no quieren ser libres. Hay personas que les gusta la sensación que le dan los demonios. Entonces, todas esas son causas de que la persona no pueda ser libre. ¿Que Cristo nos libertó? Sí. Ya Él pagó el precio, ya Él fue hecho libre. Entonces, ¿qué signo hay de que una persona no ha sido completamente libre? Porque al que dijo liberte será verdaderamente libre. Sus frutos, sus frutos, por sus frutos lo conoceréis. Si una persona no está dando frutos dignos de arrepentimiento, entonces no ha tenido esa convicción, no ha tenido ese arrepentimiento genuino, por tanto, no va a ser libre hasta que no tenga un arrepentimiento y no deje de practicar el mal. ¿Estamos claros por ahí? Bien. Algunos se supone fueron liberados, voy al último párrafo, algunos se suponen fueron liberados de esa manera, vinieron a buscar ayuda, sufrían de engaños, de desilusiones y de frustraciones, y se les había dicho que quedaron libres, pero nada había cambiado. ¿Eh? Yo le digo a una persona, ya eres libre, pero la persona no tiene
una persona no tiene manera de evidenciar el cambio que ha hecho. ¿Okay? Entonces, en realidad, el ministro de Liberación fue suficientemente honesto, se tomó todo el tiempo necesario para ver una administración efectiva, buscó un cortocircuito en lo referente a la eficacia. ¿Cómo podemos juzgar? Otro ministro, otro ministro y yo discutíamos una espinosa cuestión. Mientras conversábamos, el Espíritu Santo habló a mi corazón y dijo que la iglesia al final llegaría a tener un poder mayor en liberación. El Espíritu, en este caso el Espíritu Santo, dijo que él me podría proporcionar un avance de lo que iba a hacer eso. La esposa del otro ministro estaba en la habitación con nosotros y había solicitado una liberación. El Espíritu me guió, voy por aquí. El Espíritu me guió para ordenar a los demonios que para la perturbaban salir de ella. Ninguno de nosotros se movió de su silla. Señalé con mi dedo a través de la habitación y ordené a los demonios salir de ella. Hubo más o menos 1 minuto de silencio y luego explotó en tos. Cuando se dio cuenta que había sido libre, se puso de pie y se levantó y levantó sus manos en alabanza a Dios. Luego inmediatamente cayó al piso bajo el poder de una unción que estaba sobre ella. No estoy muy satisfecho con la unción que he visto y experimentado en el ministerio de otros pastores. Creo que Dios puede darnos días mejores. Sin embargo, definitivamente he tenido algún crecimiento en la autoridad. Donde antes había batallas espirituales que necesitaban horas y ahora solamente bastan unos minutos. Los demonios en forma definida reconocen el aumento de la autoridad. Ojo con esto. Lo voy a subrayar. Los demonios en forma definida reconocen el aumento de la autoridad y responden con más rapidez y con demostraciones más escasas y menos prolongadas. Entonces, los demonios en forma definitiva reconocen el aumento de la autoridad. Cuando tú tienes esa comunión con Dios, cuando tú te haces uno con el Espíritu Santo, cuando tú vences tus tinieblas, las tinieblas que batallamos internamente, que luchan en contra de nuestra alma, en contra de nuestro cuerpo, porque Pablo lo decía, me encuentro que el mal está en mí, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, hay fuerzas espirituales que pueden controlar desde adentro, como es el ego, como es el orgullo, como es la altivez de espíritu. Todo eso son contaminaciones espirituales y dan al traste con que la persona se les reste autoridad. Tenemos un ejemplo en la Biblia donde ciertos jóvenes estaban reprendiendo un espíritu en el nombre de Jesús que predica Pablo. Entonces, si ellos no tienen un encuentro con Jesús, ni saben quién es Jesús, yo no puedo ponerme a echar fuera un espíritu. ¿Con qué autoridad? Tengo la autoridad, porque él dijo, a Pablo lo conocemos y a Jesús también, el demonio le dijo así. O sea que tú eres conocido en el mundo espiritual. Tu grado de autoridad es conocida en el mundo espiritual. ¿Okay? Y dice la palabra que ellos te temerán a ti. Y el diablo tiene que huir de ti. Entonces, si llegas a una estatura en autoridad de que el diablo tenga que huir de delante de ti, porque dice, someteo pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de ti. No lo dice así, pero lo dice así. Entonces, se supone que las tinieblas están para ser vencidas, pero se supone que tú tienes que tener una identidad espiritual, una identidad en el mundo espiritual, no del que anda en dos aguas,
no del pusilánime endeble que con cualquier brisita te tumban y caes en la tentación, sino que tengas una legalidad dada por Cristo, que ya te la dio, pero esto hay que pulirlo, esto hay que trabajarlo, porque en lo espiritual se reconoce tu nivel de autoridad y qué tanta obediencia pueden ellos tener a tu nombre, porque tú digas el nombre de Jesús, no es por eso, porque ellos dijeron el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús que predica Pablo, no tenían una relación con Jesús, no tenían una identidad juntamente con Cristo, no tenían una identidad en el mundo espiritual. Tú te das a conocer en el mundo espiritual a medida en que tú vences las batallas que tienes de frente. A medida que tú vences, entonces tú vas a ir siendo reconocido en el mundo espiritual y los espíritus te van a respetar y toda rodilla se va a doblar delante de ese Cristo que tú predicas. Entonces, los demonios de una forma definitiva reconocen el aumento de la autoridad y responden con más rapidez y con demostraciones más escasas y menos prolongadas. No, ese espíritu inmundo no se va a poner a hacerte show. A la orden de salida, él va a salir. Pero si ve un grado de escasez de autoridad en ti, no va a salir, te va a poner a coger lucha. Y puede que salga por la misericordia del Señor, pero vas a coger tu lucha. ¿Qué significa eso? Como dijo el autor al principio, que lo vas a dejar de hacer. No, no lo vas a dejar de hacer porque tú necesitas tener la experiencia. El Señor te va a poner en ese aprieto. El Señor te va a poner en ese aprieto. O sea, Él te va a dar la oportunidad que tú ejecutes y ejerzas tu autoridad. A medida que tú veas que tienes que meterte más con Dios porque los demonios no te están obedeciendo. Yo no sé si ustedes se han visto en sueños principalmente, donde hay espíritus que usted pierde el habla. Usted sabe que está enfrente de una entidad maligna y el habla no te sale. No te sale el nombre de Jesús y te quedas frenado y te quedas inmovilizado en el sueño y no puedes ni siquiera hablar porque te trancas, no puedes pronunciar y si pronuncia el nombre de Jesús no te sale la voz porque ese espíritu, esa entidad tiene más autoridad que la que se te ha concedido a ti o la que tú hayas logrado, no porque el nombre de Jesús no tenga autoridad, ellos saben quién es Jesús. Yo espero estarme dando a entender. En unos pocos ejemplos de demonios dentro de una persona que está en la misma habitación con nosotros, han gritado al reconocer simplemente que éramos un peligro y una amenaza para ellos. Esto parece ser paralelo con la experiencia del Señor Jesucristo cuando entró a la sinagoga y un espíritu inmundo en un hombre gritó. Lo pueden buscar en Marcos 1, 23, 26. Procuremos permanecer sensibles a las enseñanzas del Espíritu Santo. Indudablemente el problema reside en el hombre, no en Dios. El problema de que una persona no quede libre no es que yo tenga la responsabilidad, porque hay muchas cosas que intervienen en que la otra persona, si no quiere ser libre, no va a ser libre. Pero tú tienes que tener una alianza con el Espíritu Santo, una con el Espíritu Santo, para que para que puedan entonces ministrar esa libertad. Ya que León quiere dar clase también. Entonces, si nosotros no tenemos esa alianza con el Espíritu Santo, entonces nosotros no vamos a poder hacer el trabajo. Eso implica que tú tienes que emplear tiempo en oración, emplear tiempo en búsqueda, emplear tiempo en tu intimidad con Dios, en tu intimidad con Dios. Entonces, cada vez que esa autoridad conferida
a través de tu búsqueda con el Espíritu Santo, va a ponerle un freno a las tinieblas. Va a ponerle un freno. Entonces, en el punto 2, ¿cómo puede un cristiano tener demonios? Una pregunta. ¿Cómo puede un cristiano tener demonios? Entonces dice, ¿cómo puede un espíritu demoníaco habitar el mismo cuerpo al mismo tiempo que lo hace el Espíritu Santo? Parece lógico presumir que esto no es posible, pero todas las cosas lógicas no siempre son ciertas y algunas veces la lógica se basa en premisas falsas. En este escrito hemos tomado la posición, voy por aquí, en este párrafo, por aquí es que voy. Quiero que vayan conmigo leyendo. En este escrito hemos tomado la posición de los cristianos que pueden ser, de hecho, son habitados por demonios. La explicación de cómo esto es posible se basa primeramente, hasta donde he podido determinar, en una comprensión clara de la diferencia entre el alma y el espíritu. La palabra del Nuevo Testamento para espíritu es neuma. Al contrario de lo natural, psíquico, anímico, el espíritu es aquella parte del hombre que tiene la capacidad de aprender y percibir las cosas de Dios en el espíritu. Dice Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra griega para alma es psique. Este término define la vida del yo. Ahí están las emociones, ahí está el intelecto y ahí está la voluntad del hombre. Pablo muestra que el hombre es un ser triple o tripartita. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Pablo enseña también que antes de la salvación el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Les voy a mostrar una imagen que tengo por ahí para explicarlo. Es una imagen que pongo mucho en lo que es los talleres de sanidad interior para explicar esta parte. Sigo leyendo. El hombre no es que esté muerto físicamente, dice. Pablo enseña, aquí voy en el último párrafo. Pablo enseña que antes de la salvación el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. El hombre no es que esté muerto físicamente, pues su corazón aún late, está vivo, pero está muerto espiritualmente, es decir, no tiene comunicación con Dios y no comprende ni puede percibir los misterios divinos. Repito, está muerto espiritualmente porque no tiene una comunicación con Dios y no comprende ni puede percibir los misterios divinos. El nuevo nacimiento, la salvación, renueva la condición del espíritu en el hombre. Su espíritu es avivado, es decir, es hecho vivo por la presencia de Dios que entra. Jesús llega al espíritu del hombre y coloca en él su vida. Primera de Juan 5:11-12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De esto vemos que el Espíritu Santo habita el espíritu humano en el momento de la salvación. Los espíritus demoníacos quedan confinados al alma y al cuerpo. Pongan ojo a eso. Quien recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, Jesucristo entra y se muda
en tu espíritu. Tu espíritu es redimido, es avivado porque entró la vida, porque Él es la vida, porque Él es la verdad. Entra a tu espíritu, ¿ok? Entonces, los espíritus demoníacos se quedan entonces desplazados, confinados a lo que es el alma y las emociones y el cuerpo del hombre, el cuerpo del creyente. Los demonios atacan las emociones, la voluntad, la mente, el cuerpo físico, pero no el espíritu de un cristiano. Por eso es que entonces tenemos esas batallas internas, de batalla contra nosotros mismos, afectando las emociones. Ahí tenemos la tristeza, ahí tenemos la lloradera, ahí tenemos entonces, entra y habita entonces un espíritu de depresión. Si no controlamos esas emociones, o nos airamos fácilmente, o somos muy emotivos, o somos muy almáticos, o somos demasiado empáticos, o ¿bien? O padecemos entonces en el cuerpo de diferentes enfermedades, cuando ya Cristo dice en su palabra que por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, si Cristo me sanó, ¿qué busco yo enferma? Si nosotros vamos, así mismo, a los talleres de sanidad interior que están en el canal, entonces nosotros vamos a ver un video que hay acerca de la iniquidad. No sé si también se lo di en la clase, de cómo se transfiere estas cosas cuando nosotros tenemos un corazón endurecido por una falta de perdón, por una situación en nuestra alma. Ojo, somos cristianos, pero hay una falta de perdón, hay una amargura, hay algo no sanado, hay una herida del alma que está viva, que está supurando. Yo estoy tratando de servir al Señor, y puede ser que tenga más de 4, 5, 6 años, 7 años. No se ven en mí los frutos dignos de arrepentimiento, porque en las cuatro paredes de la iglesia soy una cosa, pero en la casa soy otra, en la calle soy otra. Tengo doble moral, tengo doble personalidad, rindo mi voluntad a cualquier tentación. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No está el Espíritu de Dios con él? Se está manifestando una situación física, una situación que viene directamente desde mi alma por una falta de perdón. Comienza la artritis, comienza el cáncer, comienzan las diferentes cosas por condiciones y heridas que tiene mi alma. Se manifiestan en el cuerpo porque hay una situación espiritual que me está afectando por puertas que hay abiertas y por cosas que no he sanado. Entonces es aquí donde está la situación, es aquí donde está la batalla del creyente. Hay que trabajar el alma, hay que trabajar el cuerpo. El objetivo de una liberación, voy aquí al capítulo aquí. El objetivo de una liberación es sacar los demonios invasores del alma y del cuerpo, para que Jesús también pueda reinar sobre estas áreas. Señores, algo que yo quiero recalcar. Hay emociones reprimidas que tiene el ser humano. Hay emociones reprimidas. Hay situaciones no resueltas emocionalmente. Ahora en el próximo taller nosotros vamos a hablar de esas heridas de abandono, de esas heridas de traición, cuando una persona ha tomado las riendas de la casa desde muy pequeña, desde muy pequeño. Hay heridas emocionales por el abandono de mamá, por el abandono de papá, porque tuviste que hacerte adulto antes de tiempo y encargarte de la casa o encargarte del trabajo, porque fulano te abandonó, porque la persona que se supone que te tenía que cuidar te abandonó. Entonces, no es, eso no es un demonio. Por eso es que nosotros tenemos que estar alineados con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos revele bajo el discernimiento cuál es el dolor que hay ahí, porque no vamos a estar entonces la persona teniendo una herida de abandono, y por eso seguro que tiene esa amargura, que ese rechazo, que no persevera en los matrimonios, que no puede estar con una pareja
fija, es porque tiene una insatisfacción, tiene una infelicidad. Que los espíritus se aprovechan, sí, los espíritus se aprovechan, pero hay que tener también discernimiento. Hay muchas cosas de estas que son emociones reprimidas, heridas no sanadas. Entonces, que le abren puertas, sí, a los espíritus demoníacos, pero también tenemos que ayudarle a la persona a que deje ir el dolor, a que deje ir esa sensación de amargura y de abandono. Que sepan que Cristo es su Señor, que sepan que Cristo es su todo, es el que todo lo llena en todo. Entonces, ese vacío emocional, ese vacío existencial, lo llena Cristo. Cuando comenzamos a buscar cuál es nuestra verdadera identidad, cuando dejamos sanar el dolor, porque echamos fuera el demonio, echamos fuera, la persona confesó y perdonó a quien tenía que perdonar, ahora tiene que dejar ir el dolor, ahora tiene que sanar su alma, ¿sí? Para que entonces se mantenga libre, porque puede ser que venga otra vez la opresión sobre esa persona, ¿ok? Eso no quiero que se le olvide. Dice, Jesús ha hecho una provisión adecuada para el hombre total, pero parte de la responsabilidad ahora descansa en nosotros, como nos muestra la siguiente escritura en Filipenses 2:12, la parte B y el verso 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto nos dice que Dios está trabajando en nosotros, pero la salvación de que se habla no está completa, necesita ser trabajada, es decir, ocuparse de la salvación con temor y temblor. El término para salvación en este pasaje es soteria, del léxico Talles, que trae un significado primario de esta palabra, que es la liberación de los espíritus que molestan. Vamos a subrayarlo ahí. La palabra salvación también significa liberación. El cuadro así se hace muy claro. Cristo ha liberado nuestro espíritu del poder de Satanás. Ya Satanás no gobierna en nuestras vidas, pero hay que acabarlo de sacar a patadas de nuestra vida, resistir al diablo y para que él tenga que huir de delante de nosotros. Ahora nos dice, ocúpate de tu propia liberación, de tu salvación, ¿verdad? De la molestia de los enemigos hasta cuando obtengas la liberación completa y quedes libre de alma y del cuerpo. Esto es un mandato. Ocuparse de la salvación es comenzar a sanar las heridas, comenzar a cerrar las puertas, comenzar a escudriñar tu vida. No se trata de que tú tengas que vayas ahora sanando a otros sin sanarte tú. Nadie da lo que no tiene. Si tú no tienes sanidad en tu alma, sanidad en tu vida, tú no puedes ir a darle una palabra de consuelo a nadie porque a ti hay que consolarte. Mas el Espíritu comienza a consolarte a medida que tú comienzas a consolar a otros. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer, porque de lo contrario nosotros vamos a estar siendo manipulados aún siendo cristianos, porque esas áreas de nuestras vidas son maleables, son manipulables, porque no la hemos fortalecido en Dios. Ahora, hay una palabra que dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y decir al débil, fuerte soy, porque él, su poder se perfecciona en la debilidad de la gente. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a estar débiles todo el tiempo? No, para nada. Esas áreas débiles de nuestra vida, nosotros tenemos que fortalecerlas. Nosotros tenemos que hacer que Cristo ocupe su lugar en esas áreas débiles. Y donde nosotros creemos que somos débiles, ahí entonces es que somos fuertes. ¿Por qué? Porque no es con nuestra propia fuerza, es Cristo. Hay una situación de que si nosotros no tenemos el control de nuestra voluntad, si nosotros no trabajamos el dominio propio,
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces significa que yo tengo el don que tener desarrollado el dominio propio entre aquellas situaciones y aquellas condiciones de mi alma que me puedan hacer flaquear, que me puedan hacer caer, que me puedan hacer llevarme a la deriva y perder mi salvación, que pagaron un precio tan grande. Pero yo tengo que hacer un trabajo, yo tengo que trabajar en esa liberación, yo tengo que seguir indagando, yo tengo que seguir buscando. Yo le aseguro que cuando usted comience a trabajar en usted, en irse liberando, en ir estableciendo el orden en su vida, en ir alineando todas las cosas, yo le garantizo a usted que usted va a dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Y dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Yo le aseguro a usted que usted va a tener más dominio de sí. Yo le aseguro a usted que usted va a tener más dominio de sí mismo y una decisión propia, que usted no va a andar diciéndole que sí a todo el mundo, porque eso es un desequilibrio. Usted no va a andar diciéndole que sí a lo que usted sabe que no debe de decirle que sí. Y usted va a ir adquiriendo conciencia, haciendo a tomar el dominio de su vida conscientemente para saber cuáles son las cosas que están afectando y pueden afectar su salvación a nivel de su alma, de sus emociones, de sus deseos, de su voluntad. Que usted es que tiene que tener dominio propio sobre ello. Cristo redimió el espíritu, limpió su espíritu y fue expulsado de su templo, su cuerpo. Ahora hay que trabajar con todas esas flaquezas que tiene nuestra alma, que se le ha trabajado tan arduamente la vida entera para que usted entonces comience a repararlo. ¿Ok? Dice el punto 3. ¿Puede un no cristiano ser liberado? La respuesta obvia a esta pregunta es sí. Los demonios deben obedecer a quienes ejercen la autoridad en el nombre de Jesús. Nunca he ministrado la liberación en favor de un incrédulo, pero no dudo que los demonios responderán obedientemente. Sin embargo, tengo dudas acerca de qué tan sabia sea la liberación por dos razones. Primera, vamos a subrayar esto. Pongan atención a esto. La primera, ¿qué esperanza habría de mantener esos demonios fuera? ¿Qué esperanza habría de mantener esos demonios fuera? Estamos en la pregunta 3, que dice, ¿puede un no cristiano ser liberado? Creo que es bastante importante. ¿Qué esperanza habría de mantener esos demonios fuera cuando se le ministra liberación a un no creyente? No volverían pronto. Uno debe personalmente resistir al diablo y el inconverso no tiene terreno para hacerlo, al menos que se someta al Señor. El pecado abre la puerta para que los demonios entren. Y un pecador no creyente que no se ha arrepentido de sus pecados es una presa abierta para los demonios. Segundo punto. De acuerdo con la escritura, se le puede hacer más daño que beneficio. Según Mateo 12, 43, 45. Cuando un espíritu inmundo es expulsado, busca volver. Si nada de Dios reemplaza el sitio vacío, entonces el espíritu inmundo puede regresar y traer consigo otros espíritus aún más perversos que él, de manera que el último estado de este hombre es peor que el primero. No ves razones para ministrar la liberación a un incrédulo, a un inconverso, a no ser que sea una orden directa del Señor. Solamente Dios sabe el futuro, que si ese hombre aceptara a Jesús como su Salvador. Además, ¿qué motivación podría tener un inconverso para querer liberación? Hasta cuando permanezca en su incredulidad, su motivo no sería para la gloria del Señor.
Su motivo sería completamente egoísta. La liberación no es un juego, es una cosa supremamente seria. Es para quienes saben lo que significa tratar con Dios. La pregunta entonces es, ¿puede un no cristiano ser liberado? ¿Debería ser liberado? Normalmente su espíritu debería ser liberado primero y esto se hace por el nuevo nacimiento. Creo que es algo fundamental esa pregunta, porque nosotros, con la autoridad que se nos ha dado en el nombre de Jesús y el conocimiento que se tiene, si una persona no le ha pedido a usted liberación, usted no debe de darle liberación. Si una persona no le ha pedido ayuda, no gaste sus fuerzas ahí, porque en el momento que usted le ayude, la va a aceptar en el momento, pero va a volver al lodo. Si una persona no quiere a Cristo, no se le debe de ministrar liberación, porque es lo mismo que habla el autor y lo mismo que sabemos nosotros, porque inmediatamente se le expulsa ese espíritu que lo está atormentando. Si no quiere a Cristo, la persona, pues entonces va y hace el postrer estado peor que el primero, porque ya saben que quieren ministrarle liberación, pues esos espíritus no van a soltar su casa así por así. Tiene que haber una reparación de su espíritu por medio de dejar entrar a Cristo en su corazón, confesarlo con su boca y querer para entonces darle las herramientas para que se mantenga libre, porque no hay garantía de que usted entonces le ministre liberación y los espíritus se queden afuera. No hay garantía de eso. Entonces usted, como dice ahí, le está haciendo más daño que bien. Usted orar, sí, yo puedo orar por ti, pero no te puedo sacar ninguno de los pichones. Tienen que quedarse ahí, porque entonces te hago más daño. Eso es igual que cuando usted va a un hogar a orar sin estar debidamente enviado, usted va a pelear con lo que está ahí en esa casa, porque hay personas que quieren buscar un refrigerio a su problema en el momento, pero no quieren al que le va a dar la solución del problema definitivamente. No quieren aceptar a Cristo. Y si hay una persona que es cristiana, entonces esa persona está peleando una batalla y usted va a ayudarle, déjeme decirle que usted va a pelear junto con esa persona y que esos espíritus que usted expulsó de ahí o que salieron en el momento en el que usted entró por su autoridad, ¿verdad? Déjeme decirle que usted va a tener un su pleito, usted va a tener su lucha porque ese espíritu es probable que venga a atacarlo a usted. Y de igual manera, la persona a que usted le ministra liberación, usted esté orando, porque yo he orado a distancia, yo he orado a distancia y, y viene ese espíritu y me ataca. Y yo no, en ningún momento le puse las manos a esa persona, en ningún momento le ministré a esa persona personalmente. Y simplemente porque es que la palabra es un documento legal y la palabra son saetas. Entonces enviamos la palabra y no retorna vacía, porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Y cuando enviamos la palabra no va a retornar vacía, le damos una orden y el Espíritu tiene que salir. Pero si cuando llega de nuevo, va y vuelve su casa donde salió, lo que él considera su casa y la encuentra ordenada, pero vacía, sin nada de Dios, entonces va y busca siete más. Y por eso es que las personas cuando se alejan de, 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 de la obediencia a Cristo, cuando se alejan de todo lo que tienen que hacer para Cristo, entonces vuelven más resistentes y más cuando se descarrían. El postrer estado es peor que el primero. Se descarrían y es peor y vienen peor. Entonces, y más brega le da volver también. Por eso, porque los espíritus que fueron convocados entonces van a poner esa persona peor que la primera vez. Así que no dejemos de orar por la liberación de las almas, no dejemos de orar por el rompimiento de esas cadenas, no dejemos de orar porque la palabra tiene poder, pero sepa que la opresión sobre usted vendrá y más si tiene carga por las almas. Entonces, de esa manera, sí, pero liberarlo así, ministrarle liberación,
No se lo recomiendo. Ahora ore, de rodillas, rompa, de la orden, desactive, rompa, quiebre todo lo que le anda atrás, declare la palabra de Dios sobre la vida de esa persona, declare que lo que Dios dijo se tiene que cumplir, aborte la agenda demoníaca, abórtela, porque tome la autoridad en el nombre de Jesucristo y desactive todo y declare que esa persona es para Cristo. Y yo declaro que esa persona es para Cristo y tú le sirves a Dios y tú eres un evangelista y tú eres un sacerdote del Altísimo y tú te sales de ahí en el nombre de Jesús y te sale y ese espíritu de muerte se quiebra ahora y no prospera nada de lo que quieren ver los enemigos y pelee, haga una guerra espiritual intercesora, que su palabra tiene poder en el nombre de Jesús. Entonces, 4. ¿Qué sucede a los demonios que son expulsados? La Biblia no abunda mucho sobre este tema. Nuestra referencia principal se encuentra en Mateo 12:43, donde se lee: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, nuestro problema está en saber cuán literalmente se debe interpretar este versículo. Como los demonios son seres espirituales que tanto se afectarían, que tanto se afectarían por un desierto literal o por una región desértica. Quizás se pretende que las palabras sean figuradas, así que pintan a los demonios como si caminaran o pasearan por un lugar aparte y distinto de su habitación humana. Los demonios están intranquilos y descontentos fuera del cuerpo, porque solo cuando habitan y controlan una vida humana pueden perpetrar sus propósitos perversos. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Job que es muy descriptivo sobre quienes andan en lugares secos. Como el libro de Job trata de un hombre que estuvo bajo un ataque de Satanás, la descripción es mucho más llena de significado. En el curso de varias liberaciones, he usado esta porción contra los demonios. Les recuerdo que deben salir e ir a lugares secos. Los demonios definitivamente son atormentados al escuchar la lectura de este pasaje. Parecen comprender mejor que nosotros lo que allí se describe. El lector debería examinar todo el capítulo 30 de Job, del cual vamos a citar unos versículos. Dice Job 30 del 3 al 8. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían y a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos y en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Bendito Dios. La Biblia registra, como ya vimos, que pueden ser enviados a lugares secos, pero usted no tiene que saber para dónde Dios lo va a mandar. Entonces, eso no es decisión suya. Usted le da la orden de salida en el nombre de Jesucristo. Eh, yo lo que uso mucho es enviarlos a los abismos, porque en los abismos hay cárceles, que no vamos a entrar en ese tema, pero hay cárceles de oscuridad. ¿Eh? Entonces, cuando los demonios salieron del endemoniado Gadareno, entraron a los cerdos y los cerdos se precipitaron al abismo. Entonces, esa es una de las cosas, pero usted no tiene que darle la orden de que se vaya para ningún lado. Usted se va en el nombre de Jesús y te vas en el nombre de Jesús. Entonces, ellos podían salir de ese cuerpo. Pero si la persona no está dirigida, guiada para mantener su liberación,
y para aprender a batallar con esos espíritus, para no abrirle la puerta, no dejarlo entrar. Entonces la persona va a seguir viviendo lo mismo y va a seguir repitiendo las mismas cosas y va a seguir repitiendo los mismos errores y va a seguir peleando y tropezando con la misma piedra. ¿Ok? Entonces, usted no tiene que ver para dónde usted lo va a mandar. Ellos se van a la orden en el nombre de Jesucristo, sin retorno y sin venganza en contra suya. Amén. Que hay cosas que vienen por revelación, dependiendo de donde el Espíritu Santo te diga, entonces así tú eres. El punto número 5 dice, ¿podemos decir a los demonios a dónde ir? Esta pregunta se relaciona con la anterior. Fuera de decirnos que los demonios expulsados caminan por lugares secos, no hay ninguna referencia sobre lo que les sucede a ellos. Nunca se ha informado que Jesús o los discípulos, los discípulos siquiera impusiesen el más leve juicio sobre los demonios enviándolos al infierno, al abismo o a cualquier otro semejante. Los demonios evidentemente comprenden que su juicio final todavía es futuro. Ellos lo indicaron así cuando hablaron por medio del endemoniado Gadareno. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes del tiempo? La escritura no nos autoriza a imponer un tormento prematuro a los demonios. Es tiempo ya, el tiempo ya está fijado en el designio de Dios. Entonces, podemos enviarles a otro sitio o a otra o otra localidad. Los demonios el demonio que se identificó a sí mismo como legión, le rogó a Jesús que lo mandaran a otro lugar. Legión, le rogaban muchos que no los enviasen fuera de aquella región, porque ahí tenían los permisos legales para operar, para actuar. De esto parece que los demonios pueden ser enviados a otras partes del mundo. ¿Debería hacerse esto en cada ocasión o solo en algunas? Ha habido momentos en que el Espíritu Santo me ha dirigido a ordenar a los demonios que se fueran a países específicos del mundo. En tales oportunidades he oído a los demonios hablar con una protesta muy violenta. Un demonio me pidió no enviarlo a África, quejándose del exceso de calor allí. Por alguna razón, obviamente, preferiría permanecer en una sola localidad. ¿Por qué los demonios en el Gadareno le pidieron a Jesús enviarlos a los cerdos? ¿Y por qué le dio tal permiso? Seguramente el Señor no tenía ninguna clase de simpatía por los demonios. Su razón debe haber tenido como base el bienestar del hombre endemoniado. Mi propia teoría es que el hombre había sido severamente atormentado por una legión de espíritus que resistían a la expulsión. Jesús nunca advirtió a los demonios no molestar a una persona a medida que salían. Como a los demonios se le permitió un lugar seguro para ir, no opusieron resistencia. Así pronto resultó que los cerdos fueron destruidos y los demonios quedaron de nuevo sin un hogar. Los demonios prefieren habitar en los seres humanos. Su segunda elección es su animal. No es muy satisfactorio para mi orgullo darme cuenta de que si un demonio no puede habitarme, su segunda opción sea un cerdo. Los demonios pueden habitar y de hecho viven dentro de los animales. Esto nosotros tenemos que escudriñarlo aún más, porque cuando un espíritu sale, o sea, un lugar seco para ellos es un lugar fuera del cuerpo, un lugar desierto, un lugar seco, es un lugar fuera de un cuerpo físico, porque en el momento que ellos salen de su casa, acuérdense que ellos son espíritus y no disfrutan de los placeres que Dios nos ha permitido, o sea, de las sensaciones que Dios nos ha permitido tener como seres humanos. Ni ese propósito que tiene Dios con nosotros, porque ellos saben quiénes somos nosotros. Pero mientras más puedan ellos ensuciar nuestras vidas, ensuciar así mismo todas las áreas de nuestras vidas, distorsionarlas todas,
hasta matarnos, apropiarse, ¿verdad? De cada uno de nosotros, llevarnos a la locura, que comamos basura, que nos mantengamos en miseria, que nos mantengamos comiendo las migajas. Eso no es lo que Dios quiere, pero eso es lo que a ellos les gusta, porque son rastreros. Entonces nosotros tenemos que, que estudiar bien a fondo las escrituras, estudiar bien a fondo las escrituras, y este tema de liberación es muy profundo y muy grande, pero lo fundamental es la dirección del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y nos va a dar la dirección. Porque el Señor a mí en ministraciones y en oración, de intercesión, me ha dicho que mueva a los ángeles arqueros, y así mismo en el espíritu lo veo como se ponen en fila con su arco y su flecha, esperando que yo le dé la orden de lanzar saetas en contra de nuestros enemigos, como le dijo el profeta, no recuerdo si fue Isaías, que le dijo al rey que lanzara saetas, al que le dijo también que golpeara la tierra, que si lo hubiese golpeado más de 3 veces hubiese vencido a sus enemigos. Entonces todo va a depender de la estrategia que el Señor te dé y cómo tú sepas usar las armas que tienes. ¿Ok? Que no solamente es las armas de justicia que se te colocan a ti, el yelmo de la salvación, tu conciencia de que tú estás en la salvación. Pero fíjense, cuando hablamos de salvación, que hablamos de liberación, esa cabeza tuya tiene que saber y tiene que tener conciencia de qué es la salvación y de cómo trabajar en esa salvación tan grande y no descuidar, sanar tus heridas, sanar tu alma, porque el alma va a tener que dar cuenta, el alma es la que tiene que dar cuenta delante del Padre. Y si la tenemos atormentada por esos espíritus a conciencia, solamente por no querer trabajar en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestra liberación, por simplemente dejárselo al líder o dejárselo a Dios que venga y muera de nuevo, y entonces nosotros somos los que vamos a dar cuenta. ¿Ok? Entonces, se puede prohibir a los demonios que vuelvan a entrar a una persona. Se nos dice que Jesús solamente en una oportunidad prohibió regresar a los demonios. Fue el caso del muchacho en poder de un espíritu sordomudo que fue traído a Jesús por su padre. Eso está en Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Este parece ser un procedimiento excepcional, como hemos visto en Mateo 12, 43, 45. El demonio intentará regresar y tendrá éxito al hacerlo, a menos que la persona liberada haga lo que es necesario para mantenerlo fuera. Repito, a menos que la persona liberada haga lo que es necesario para mantenerlo fuera. Yo tengo que reconocerlo. Yo tengo que saber cómo opera. Yo tengo que aprender a identificarlo cuando quiera venir a seducirme mis sentidos, a seducirme mi vista, a seducirme en las áreas de mi vida donde fue expulsado. Entonces yo tengo que identificarlo, ¿eh? Y no le puedo abrir la puerta. Porque si accedo a esas provocaciones que me están motivando ese espíritu inmundo, entonces las fuerzas no me van a dar porque ya le he dado permiso en mi mente para que esté acariciando mis pensamientos, para que lo deje entrar, porque la batalla está en la mente. En el pensamiento te va a motivar y te va a comenzar a pensar y te va a motivar y el pensamiento es sumamente poderoso. Con el pensamiento usted crea sus acontecimientos. Si usted piensa en destrucción, eso es lo que usted está formando en su vida para que venga. El pensamiento es el primer nivel del mundo espiritual de la creencia, para usted ser co-creador con Dios. Entonces, lo que el hombre piensa, tal es él, dice la palabra. Lo que el hombre piensa, tal es él. Tal el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces significa que yo tengo que cuidar mi pensamiento, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ese espíritu va a venir a través de ideas,
a través de cosas en mi mente y va a comenzar a seducirme, y va a transmitir sueños y pensamientos impuros y situaciones y cosas para que yo vuelva a darle legalidad, para que yo vuelva a darle, abrir la puerta. Pero mientras yo me levanto y en el nombre de Jesucristo lo reprendo y lo desactivo, y tú te vas al abismo en el nombre de Jesucristo, te vas de mí y no vuelvas mira que yo te ato en mi pensamiento en el nombre de Jesucristo y no le doy cabida. Porque si le di cabida y eso bajó a mi corazón, entonces es probable que dé a luz el pecado. ¿Ok? Entonces, en el caso de los niños, los padres son los guardianes espirituales. El padre, en el ejemplo en cuestión, mostró una debilidad en su fe cuando dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Voy por aquí. Creo, ayuda a mi incredulidad. Lo voy a subrayar. Gloria a Dios. Jesús estaba alentando la fe del hombre cuando fueron interrumpidos por la multitud que se juntaba. Puede haber sido entonces un acto soberano de Jesús en favor de un niño que no tenía una adecuada protección espiritual por parte de su padre, que le ordenó al espíritu inmundo que se vaya y no entre más. ¿Okay? Este ejemplo no parece ser prueba suficiente como para sobre el construir todo un patrón de conducta. Si en todos los casos tuviésemos la autoridad para prohibir el regreso de los demonios, se simplificaría la liberación, pero también se eliminaría el esfuerzo para permanecer libre y que tiene la gran utilidad de fortalecer al creyente. ¿Se fijan? Que en todo hay un propósito. Una persona, porque Cristo puede liberarla inmediatamente. Cristo puede liberar a una persona y bautizarla con su Santo Espíritu ahí mismo. Se han visto casos que de que una persona recibe liberación, ahí ¡pam! Viene el hablar en lenguas. Y hay evidencia por el hablar en lenguas. Pero hay otras veces que no sucede así, que tú tienes que trabajar en tu liberación porque tienes que aprender a identificar porque el objetivo es fortalecer tu fe y mantenerte libre, enseñarte a mantenerte libre, porque Dios tiene un propósito con todo. ¿Ok? Si en todos los casos si en todo caso tuviéramos la autoridad para prohibir el regreso de los demonios, se simplificaría la liberación, pero también se eliminaría el esfuerzo para permanecer libres. Es que Dios es demasiado sabio, toda la sabiduría viene de él. ¿Qué esfuerzo entonces vas tú a hacer para mantener y cuidar tu salvación, cuidar tu liberación? Ninguna, porque ya se le dio la orden al Espíritu que se vaya y no entre más. ¿Ok? Entonces, con seguridad el Señor nos dará dirección en cualquier situación donde Él tenga como propósito limitar la actividad de un demonio y negarle su regreso posterior a una persona. Dios es capaz de limitar el poder de Satanás contra una persona. El diablo tuvo que pedir permiso a Dios antes de poder volverse de nuevo contra Job. Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Perdón. Si Dios muestra por una palabra de conocimiento que a un demonio se le debe prohibir volver a habitar de nuevo en una persona, uno puede entonces decirle al demonio con toda la autoridad del Señor Jesucristo, te ordeno que no entres más en él. Todo bajo guianza del Espíritu Santo. El don de conocimiento, la palabra de conocimiento es un don del Espíritu Santo. Entonces, hay que trabajar estas áreas, fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo para que nosotros podamos ayudar a la persona a ser libre. Porque muchas veces nos encontramos bloqueados. En un momento no sabemos qué hacer. En un momento estamos esperando la dirección de Dios y nuestra mente está como bloqueada y simplemente le damos la orden, pasa porque tiene que pasar, porque lo hacemos en el nombre de Jesús con toda la autoridad, pero no encontramos la respuesta del Espíritu. Señor, ¿y qué pasó? Señor, ¿y qué pasó? Señor, ¿y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó ahí? ¿Eh?
Entonces, siempre nosotros es un continuo aprendizaje. Entonces, déjame ver cuánto sí, falta la pregunta 8. Pero me interesa hablarle de esto, para no dejarlo para la próxima clase. ¿Se pueden limpiar las casas de los espíritus malignos? Creo que es sumamente importante ese tema. Debido a mi trabajo con los demonios en el Ministerio de Liberación, he escuchado informes de actividades demoníacas poco comunes en relación con casas y objetos. Frecuentemente se me pide expulsar demonios de las casas. Se sabe desde hace mucho tiempo que los libros y los objetos identificados con algo que se relaciona al reino de la tiniebla, ojo aquí, señores, ojo aquí, ojo aquí. Frecuentemente se me pide expulsar demonios de las casas. Se sabe que desde hace mucho tiempo que libros, objetos identificados como algo que se relacione con el reino de Satanás atraen a los demonios. Revisen en sus casas cuáles libros y cuáles objetos, cosas que le han regalado, cosas que han traído de otros países, lo que viajan, de, que de souvenir y cosas. Muchas cosas de esas están consagradas a espíritus. Usted se lo lleva a su casa, cosas que alguien le regala. Usted tiene que comenzar a indagar su relación con el espíritu de las tinieblas y comience a limpiar. ¿Ok? Las actividades pecaminosas por parte de residentes anteriores. Si en esa casa no había vivido nadie, habían vivido personas ahí anteriormente, tiene usted la responsabilidad de indagar por el Espíritu Santo si hay algo que hicieron los antiguos dueños o las personas que vivían ahí. ¿Ok? Las actividades pecaminosas por parte de residentes anteriores son responsables de que algunas cosas necesiten ser limpiadas. Muchos han mencionado que han oído voces o sonidos que escuchan en sus casas. A tales manifestaciones se le llama a veces poltergeist, una palabra alemana que significa fantasmas ruidosos o golpeadores. Mientras se ministraba a una niña de 9 años, la mamá nos dijo que la pequeña se levantaba cada noche cada noche hacia la medianoche. La madre estaba muy preocupada y no veía una razón para esa conducta. La administración de la niña no mostró nada sospechoso. Entonces pedimos examinar el dormitorio y encontramos 3 cosas que, según habíamos descubierto antes, podían atraer a los espíritus del mal. Había un libro sobre una bruja, seguramente obtenido en una biblioteca de la escuela. Luego, un juguete de felpa, una rana muy grande, y encima de la cama un móvil donde danzaban más o menos unos 6 búhos o lechuzas que parpadeaban en la oscuridad. La familia estuvo de acuerdo en quitar estos objetos y destruirlos. Ordenamos a todos los demonios que se escondían en la habitación salir inmediatamente en el nombre de Jesús y luego pedimos que las piezas y la niña fueran cubiertos con la sangre de Jesucristo, o sea, la habitación. Desde entonces la niña ha dormido con entera tranquilidad y mucha paz. Yo estuve presenciando, no presenciando, escuchando al padre de una niña. Le compraron una muñeca en una de esos que son como tipo minene, en una venta de garage. Y en la noche ella le decía al papá, mira, el muñeco me está hablando, una niña como de 5 o 6 años, que el muñeco le estaba hablando, que el muñeco caminaba en la noche y le estaba hablando. Y ella le decía al papá y el papá como que no le hacía mucho caso, pensaban que era cosa de niño. Hasta que el mismo muñeco, después dice la niña, que la indujo a beberse unas pastillas para que se matara, porque el muñeco le estaba hablando y le estaba diciendo para que se matara.
Y la niña entonces se bebió unas pastillas y hubo que desintoxicarla, que los médicos nada más le dijeron al papá, sigue orando, que tú eres cristiano, sigue orando. Disculpen la bulla que hay afuera, que hay, no sé si la escuchan, pero nosotros debemos de tener cuenta esas cosas. Todo lo que hay en nuestra habitación, todo eso, hay que pedir discernimiento al Espíritu Santo, porque pueden estarse moviendo cosas en nuestros hogares y vienen de ahí, pueden venir de algún objeto, pueden venir de algo que está con conjuros, que han hecho conjuros sobre ellos. ¿Ok? Entonces, dice, ¿qué acerca de las ranas y de los búhos y las lechuzas? Estos animales se clasifican entre las criaturas mencionadas en Deuteronomio 14, 7, 19 como seres inmundos y abominables. Son ejemplos o tipos de espíritus demoníacos. Mi ministerio me ha llevado a muchas casas y me he dado cuenta como muchas de estas criaturas inmundas se convierten en objetos de arte que se usan en decoración. Hay mucha gente que tiene incluso ranas de cerámica y esas cosas. Y eso lo que trae es enfriamiento, la vida espiritual. Cuando una persona se sueña con ranas, con búhos, con todo eso, esos son acechanzas fuertes y enviaciones fuertes. Así que vamos a tomar en cuenta todo esto. Hay gente que no cree en nada de eso, pero yo los felicito. ¿Eh? Entonces, vamos a indagar en el espíritu para que Dios nos muestre qué es lo que está pasando. Ok, entonces, en más de una coincidencia que ambas criaturas sean de la oscuridad, están hablando de los búhos, las lechuzas y las ranas. Salen solo de noche para cazar su presa. Los demonios son asimismo criaturas de tinieblas y no pueden obrar en la luz. Vimos también un niño de 12 años que tenía dificultades para conciliar el sueño. Era muy nervioso y todo lo asustaba. La casa estaba atestada de muchos objetos traídos de África. Había una máscara de hechicero y varios fetiches usados por los médicos brujos y en la adoración pagana. Muchas veces el valor sentimental o económico de tales objetos significa más para la persona que el bienestar de la familia. Oigamos lo que Dios le dijo a su pueblo de Israel por tales cosas en Deuteronomio 7, 25, 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Es pues abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. A los demonios les atrae definitivamente las casas, objetos y literaturas que pertenecen a las falsas religiones, a las sectas o a cosas del espiritismo y de ocultismo. Tales materiales se deben quemar o destruir en forma semejante o forma semejante. Las casas y los edificios sospechosos de estar invadidos por demonios se pueden limpiar mediante la autoridad del nombre de Jesús. Quienes viven en tales lugares deben permanecer en la provisión de la sangre de Jesucristo. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí. Nos queda una última pregunta, que es si es necesario llamar a los demonios por nombre. Lo vamos a dar en la clase que viene, junto con el capítulo 23, que es el último, la batalla final. Bien, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas en nuestras casas. Si hay un libro, si hay cosas que también usted ha leído, todo eso abren puertas porque le dan una legalidad a las tinieblas para operar allí. Entonces ellos entran a robar, a matar y a destruir. Así que nosotros tenemos que tener muy pendiente todas estas cosas. Y si hay algo de todo esto en nuestros alrededores, en nuestra casa, entonces vamos a desalojar todo y vamos a quitarle toda la legalidad que pudieran tener. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí la clase, vamos a orar
para entonces entrar en nuestra hora de oración. Amén. Gloria a Dios. Eterno Rey, Padre Celestial, te damos gracias. Te bendecimos y glorificamos tu precioso nombre. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, la alabanza, la majestad, el poder son tuyos, Dios mío, Padre. Gracias, Señor, Padre, porque nos estás abriendo los ojos para nosotros cuidarnos y saber cuidar a otros. Gracias, Dios eterno, por tu dirección, Espíritu Santo. Te pido que traigas, Señor, a nosotros revelación, sabiduría, discernimiento, entendimiento, para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra función, Señor, como reyes y sacerdotes de nuestras vidas, como reyes y sacerdotes de nuestras casas, que nosotros sepamos, Señor, Padre, limpiar nuestra alma, Padre de la gloria, para que tú tomes tu posición completa, espíritu, alma y cuerpo. Padre, que nuestra vida sea agradable a ti, que nosotros sepamos dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento, que nosotros seamos vasos de honra para ti, Señor, que nosotros seamos los vasos de gloria y honra que tú esperas que nosotros seamos, para que tú te derrames sobre nosotros, Dios mío, para traer la redención, Señor. Padre, a todo el pueblo que falta, Señor. Padre, que podamos ministrar liberación, que podamos, Señor, ministrar en los lugares, Señor, donde no te conocen, esos lugares inalcanzados, pero que no vayamos, Dios mío, Padre, simplemente con conocimiento, sino con el poder de tu Espíritu Santo para liberar a los cautivos, Señor. Danos la fuerza en la oración para romper cadenas, para destruir, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a nosotros a escalar en esos niveles de autoridad que tú nos has dado. Padre, que en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú dijiste en tu palabra, que mayores cosas que las que Jesucristo hizo aquí en la tierra, nosotros haríamos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Te pido una cobertura especial sobre cada uno de tus hijos, Señor, y venimos atando la venganza, lo paralizamos, el contraataque, el golpe, el contragolpe. Desactivamos toda mala noticia, todo espíritu de accidente, todo atentado de muerte y de destrucción. Hoy lo desactivamos y lo condenamos al fracaso en el nombre de Jesucristo. Y declaramos que tu poder, Señor, y que tu sangre preciosa, Padre, nos rodea y nos cubre, Señor. Ese es nuestro sello de identidad. Tu Santo Espíritu, Altísimo Salvador, Padre, donde ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Te pido una cobertura especial sobre cada uno de tus hijos, Padre. Padre, que tu palabra llegue, Señor, y trascienda el tiempo, Señor, a través de todos los que lo van a ver, Señor, en grabación. Te pido una cobertura especial para ellos en el poderoso nombre de Jesucristo. Abre nuestros ojos, Señor, y danos el entendimiento que necesitamos para abortar toda fuerza maligna de nuestras vidas, Señor, y así ayudar a otros en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Aleluya.